Bueno amigos, estamos en San Andrés. Venimos a conocer la historia de esta hermosa isla. Cuando uno está en el colegio le enseñan que una nación es aquella que comparte territorio, cultura, identidad y queremos conocer si realmente la gente de San Andrés se siente o no colombiana, la colombiana continental, o si realmente tienen unas raíces y unas formas completamente distintas. Queremos entender esa realidad de esta isla tan maravillosa, así que vamos a darle. Bienvenidos a la nave, es un placer tenerlos a bordo. Bueno, amigas y amigos, bienvenidos a San Andrés. Y sí, amigos, estamos en San Andrés Islas, las islas más lindas de Colombia, las islas más lindas del Caribe, y nos recibe con este espectacular clima, con este hermoso paisaje donde se ve el tan famoso mar de los siete colores. Entonces, vinimos aquí porque queremos entender por qué San Andrés, siendo un territorio tan alejado de las costas colombianas, de esas costas continentales, pues es un territorio que está justamente bajo el dominio de la República de Colombia. Queremos entender cuáles son sus raíces, cuál es su historia, la cultura tan autóctona y tradicional que hay acá, la cultura raizal, y sobre todo pues conocer la biodiversidad de estas islas, conocer la biodiversidad reconocida por la UNESCO como el Sea Flower, conocer qué es eso tan lindo que tiene esta isla por enseñarnos. Así que vamos, que nos espera un hermoso y largo video. Bueno, y lo primero que tenemos que decir es que San Andrés no tiene una historia única o una historia fundacional o un hito fundacional como sí lo tienen muchas otras ciudades en Colombia. Por ejemplo, Cartagena tiene su mito fundacional, tiene su acta de fundación, Bogotá, Cúcuta, San Gil, etcétera. Y en parte es porque en su momento esas grandes ciudades colombianas pues tenían una importancia marítima, comercial, fluvial, etcétera, en la región, lo que implicaba de una u otra manera pues que era necesario que existiera una colonización española en esas áreas. No obstante, lo mismo no pasó con San Andrés, y por eso es que acá no existe como una fecha exacta de fundación o colonización española. Ahora, otra cosa que también hay que aclarar es que San Andrés tan solo es una de las islas que componen este archipiélago. Recordemos que un archipiélago es una aglomeración, una conglomeración de varias islas, que es justamente lo que sucede en esta zona. Aquí estamos hablando de las islas de San Andrés, de Santa Catalina y de Providencia. Y justamente ahí nace la cultura raizal sanandresana. La sociedad sanandresana fue formando parte a partir de una serie de mezclas de colonos protestantes del Caribe, ingleses y población africana esclavizada o afrodescendiente. Por eso la identidad histórica de esta isla no es simplemente igual al resto de la cultura colombiana continental, sino por el contrario es profundamente caribeña, anglófona, protestante, afrodescendiente. Esto es lo que se conoce hoy en día como el pueblo raizal. Oigan amigos, no sé ustedes, pero yo nunca en la vida había visto un bote transparente. Pero bueno, de todo se ve en esta vida. Hace mucho tiempo, más o menos en los años 1600, como diría la canción, esta isla no estaba colonizada por ninguno de los grandes imperios de la época. Ni siquiera el imperio español y el inglés habían puesto sus ojos en esta bella isla. Lo anterior, pues no veían que esta isla fuese una posición
económica importante y estaban poniéndole los ojos más bien a otras regiones territoriales o continentales, como por ejemplo lo que pasó en Colombia. Y allí estaban más pendientes de los minerales, del oro, de la plata en Bolivia, el oro en Colombia, lo que implicaba de una u otra manera pues que estos territorios que no tenían un gran mineral para explotar pues no les interesara tanto. De hecho, los primeros registros de personas que hayan colonizado estas hermosas tierras fue más o menos por 1510, cuando empiezan a tener apariciones de barcos ingleses ingresando a esta isla. Y la lógica de eso es porque los ingleses sí vieron esta isla como una posición estratégica para justamente atacar barcos españoles. Entonces eran unas islas lo suficientemente bien ubicadas para que se formaran grupos de corsarios y grupos que pudieran atacar los barcos españoles, que era la segunda o bueno, la otra gran potencia marítima en ese entonces. Y a partir de esto es que España empieza a ver con buenos ojos estas islas. España empieza a ver que esta es una excelente posición militar, que esta es una posición que a ellos les interesa y empieza una pugna justamente con los ingleses, con los primeros pobladores de estas islas. Pugna que al inicio pierden porque son justamente los ingleses los que empiezan a colonizar realmente estas tierras, los ingleses son los que empiezan realmente a tener un control militar y económico fuerte en la zona. Tanto así que ellos fueron los que trajeron a los primeros esclavos jamaiquinos a esta zona y fueron los que empezaron a gobernar de una u otra manera y fueron los que empezaron a poblar estas zonas. Por eso es que aquí, en esta región, los apellidos no son González, Pérez, Rodríguez, sino son apellidos muy americanos, como Time, Smith. Entonces, digamos que esa fue una pugna que al inicio, por lo menos, ganó Gran Bretaña, o ganaron los ingleses. Y acá hacemos una pausa con la explicación porque esta vista está espectacular. Si pueden ver allá el Cayo al fondo, esto está demasiado, demasiado bello. O sea, genuinamente sí es el mar de los 7 colores. Ustedes miran hacia el fondo y pueden ver tranquilamente cómo aquí el mar cambia de color y luego más al fondo y luego más al fondo y más al fondo de otros colores. O sea, esta vista es espectacular, muchachos, la verdad. Espectacular. Los primeros registros, si se quiere, de un asentamiento propiamente dicho fue, como ya les mencioné, un asentamiento inglés, y esto ocurrió en 1629. Pero posteriormente, en 1631, los ingleses que estaban acá se dirigieron a la isla de al lado, es decir, la isla de Providencia, puesto que le habían como una posición militar mucho más fuerte de la que tenían en San Andrés. Ahora, las razones por las cuales los ingleses se quedaron en estas islas de manera definitiva obedece básicamente a 3 razones, una de carácter económico, otra de carácter político y otra de carácter estratégico. La primera de ellas es que los ingleses se estaban dando cuenta que el comercio de tabaco en Bermudas no estaba siendo lo suficientemente rentable y necesitaban expandir su región de influencia, buscar nuevos territorios, a ver qué otro recurso podían extraer pues para financiar su gran y vasto imperio. Y ahí fue cuando llegaron a esta isla que tenía un potencial para pues varios cultivos. La segunda razón obedece a una posición comercial estratégica para negociar con Centroamérica. Estamos hablando de una isla que está a 240, 270 kilómetros de Nicaragua, de Centroamérica. Entonces resultaba perfecto para hacer ese tránsito entre el resto del mundo y Centroamérica. Y finalmente el tercer elemento que revisaron los ingleses para determinar que esta era una zona excelente para hacer su colonia es que en esta zona pasaban muchos barcos españoles y al pasar tantos barcos españoles vieron esta posición como una posición militar estratégica para atacarlos. Y así, con estas 3 condiciones, pues los ingleses empezaron a dominar estas islas, empezaron a dominar justamente estas aguas.
Pero gente, como el hambre no da espera, tuvimos que parar y hacer una parada técnica para comer algo, porque la verdad es que ya son las casi 4 de la tarde, no hemos comido y pues vimos un restaurante muy muy bonito y aprovechamos. Y mientras nos llega la comida, sí quisiera ponerlos un poquito en contexto, entender un poco que dónde está ubicado San Andrés, cuál es su circunstancia geográfica en este momento, a qué país pertenece. Lo primero que hay que decir es que actualmente el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina pertenecen a la República de Colombia, república que está más o menos a 750 kilómetros de distancia, mientras que a tan solo 240 o 250 kilómetros de distancia tenemos a Nicaragua, lo cual pues ya de entrada pasa a ser algo muy curioso, porque la capital de Colombia pues está demasiado lejos de este territorio, está mucho más cerca a Nicaragua, está mucho más cerca a Centroamérica. Muchachos, y la verdad es que pedimos unos camarones dinamita. Esto está una locura, esto está delicioso. O sea, cuando vengan a San Andrés, en serio, tienen que venir a probarlos porque están deliciosos. Mm, mm, mm. Yo no sé si es el hambre o qué, pero la verdad los siento gloriosos. Me saben a gloria estos camarones. Son deliciosos, supremamente recomendados, muchachos. Bueno, hablemos ahora un poco de la temperatura, porque la verdad es que esta temperatura y este clima es espectacular. Nosotros que venimos de una región extremadamente fría donde llueve todo el tiempo, la verdad es que envidiamos estar a estos 28 calurosos y ricos grados que hay acá en esta isla. Aparentemente es una temperatura constante, más o menos oscila entre 27 y 29 grados. Entre enero y abril es un clima un poco más seco y a partir de mayo a diciembre y en adelante es un clima un poco más lluvioso, pero la verdad es que no se siente, es una temperatura extremadamente deliciosa, uno puede salir, caminar, aparte que es un calor seco, entonces la verdad espectacular, estamos enamorados del clima aquí de San Andrés. Pero Wilson, ¿cómo así que estas islas fueron de dominio inglés durante tanto tiempo y cómo es que pasaron a ser entonces ahora parte de la República de Colombia? ¿Cuándo se dio esa transición? ¿Por qué? ¿Qué pasó en el medio? Cuéntanos. Y bueno, la presencia española aquí empezó a gestarse un poco cuando dejaron de ser tolerables esas incursiones o esos ataques de barcos ingleses a barcos españoles. Y acá en este punto, un capitán llamado Francisco Díaz Pimienta se cansó de que atacaran los barcos que llevaban oro desde el Perú eh, y tomó la isla de Providencia. Se cansó de esos ataques de los ingleses y decidió invadir la isla y declarar esa isla como dominio del Imperio Español. Y ojo, porque no fue simplemente un cambio de bandera, no es simplemente que él haya llegado, haya puesto su bandera y se haya ido, no. Fue que él justamente para esa época se arraigó en estas tierras, se arraigó en la isla de Providencia e impuso su dominio español sobre el dominio de los ingleses. Y a partir de ese momento, la verdad es que estas islas, estas bellas islas de San Andrés, tuvieron un periodo de constante guerra y constantes enfrentamientos entre los ingleses y los españoles. Tanto es así que inclusive hubo una nueva ocupación por el año 1660 a cargo de Henry Morgan, el pirata Morgan, que pues aunque fue breve, sí, la verdad es que pues es muy representativa por lo que este capitán representó para el mundo marítimo de entonces. Y así continuaron más o menos hasta 1788, cuando un capitán llamado Francis Archbold, con permiso obviamente del gobierno español,
llevó o trajo unos esclavos a esta zona para primordialmente sembrar algodón y poder explorar los bosques que estaban en estas hermosas tierras. La presencia española se volvió mucho más concreta aquí cuando a finales del siglo XVIII, más o menos por 1788, Francis Archbold, con permiso claramente del gobierno español, llevó esclavos africanos, o mejor dicho, trajo esclavos africanos para sembrar algodón y explorar los vastos bosques que estaban en estas islas o en este archipiélago. Y esto la verdad es que fue decisivo porque no solamente implicó una expulsión de ingleses, sino que realmente ahora sí la colonia española pues estaba aprovechando y reordenando estas islas, estaba explotando económicamente estas islas y pues eso implicaba un dominio mucho mayor de las mismas. Tanto fue así que realmente en 1795, un par de años después, este cantón pasó a ser bajo la jurisdicción de Cartagena. Es decir, ya estaba el virreinato de Colombia presente en este territorio y se nombró como gobernador al señor Tomás O'Neill. Entonces aquí podemos ver cómo la colonia española estaba aprovechando estas islas y estaba empezando a dominarlas. En resumidas cuentas, digamos que la transición de Gran Bretaña, Inglaterra a España fue un proceso que se surtió básicamente en tres tiempos. Primero, una expulsión militar en 1641, luego vino el vacío o control débil, si se quiere, durante muchísimas décadas y finalmente una reorganización administrativa bajo la corona española y el virreinato de la Nueva Granada. Y finalmente, con la caída del virreinato de España y a partir de todos los movimientos independentistas que habían en Latinoamérica, pues estas islas tuvieron que tomar una decisión: a quién se iban a adherir, a qué país o a qué movimiento independentista se iban a unir, y pues así Providencia decidió adherirse a la Constitución de Cúcuta de Colombia, y a partir de eso es que San Andrés posteriormente también se adhiere y empiezan justamente a formar parte, políticamente hablando, de la República de Colombia. Y es por esa razón que inclusive en el pleito que hubo entre Nicaragua y Colombia, pues una de las razones que se esbozaron para alegar que estas islas eran colombianas es que justamente la adhesión de este archipiélago a Colombia no fue violento, no fue militar, justamente fue muy pacífico, muy conversado, y fue una decisión justamente de los pobladores y los originarios de estas islas. Y bueno, muchachos, este video ya realmente se está haciendo muy largo, entonces en el próximo video les voy a mostrar un poco más de la cultura de San Andrés, todo lo que sucede en estas islas, todo lo bello que tienen para mostrarnos, porque la verdad es que es espectacular sentarse aquí a ver el mar, apreciarlo, es una cosa que realmente no tiene igual. El clima es agradable, las vistas son espectaculares y la verdad es que uno como turista se siente muy cómodo acá. Digamos, no hay personas molestándote, no hay personas que estén queriendo venderte algo o hacerte un masaje, entonces creo que ese es un punto a favor. Muy bien ahí, sanandresanos, por cuidar esta bella tierra, cuidar al turista. Y pues nada, nos vemos entonces en el siguiente video, donde les voy a mostrar muchas más cosas lindas de San Andrés, donde les voy a mostrar ya no un poco de su historia, sino vamos a entrar a mirar y a conocer esa San Andrés que nos enamora a todos. Así que nos vemos en el siguiente video.